¿Acaso piensas vivir de nosotros? Esa fue la última frase que escuché antes de que un chorro de vino tinto, frío y oscuro, se derramara sobre mi cabeza, corriera por mis ojos y empapara mi vestido nuevo. Mi nuera, con la copa vacía en la mano, me miraba con desprecio en medio de una fiesta llena de gente. Busqué protección en mi único hijo, pero él simplemente se ajustó la corbata con indiferencia y añadió: Mi suegra todavía gana $3,000 al mes. Me quedé en silencio, tragándome la humillación. Pero cuando todos se dieron la vuelta para reírse, en un momento en que nadie prestaba atención, rápidamente cambié mi copa de champán por la de mi adinerada consuegra que estaba cerca. Exactamente 5 minutos después, un grito desgarrador rompió el aire. Mi nombre es Alma, y la historia que estoy a punto de contarte demostrará que, a veces, el silencio y el instinto de supervivencia de una madre pueden ser la sentencia de muerte para hijos ingratos. Mientras observaba la caótica escena, todavía no podía recuperarme del shock al recordar la falsa calma de apenas unos minutos antes. El tintineo de las copas chocando entre sí se mezclaba con la suave música de jazz que salía de un altavoz clásico. La luz del candelabro de cristal se reflejaba en los lujosos platos de comida, haciendo que todo pareciera resplandeciente. Hoy era mi fiesta de jubilación. Estaba allí, jugueteando con el dobladillo de mi vestido nuevo, sonriendo mientras veía a mi hijo y a mi nuera acercarse. Se suponía que este sería el momento más feliz de mi vida, después de décadas de arduo trabajo. Pero esa sonrisa no llegó a completarse cuando una sensación helada me cayó de repente sobre la cabeza. El líquido de color rojo oscuro corrió por mi frente, goteó en mis ojos que ardían, y luego manchó todo el vestido de color claro que llevaba puesto. El fuerte olor a vino me invadió la nariz. La música pareció detenerse. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en mí, no para felicitarme, sino para escudriñarme. Valeria, mi nuera, estaba allí con una copa vacía en la mano. Me miró con desdén. Las comisuras de sus labios se curvaron con desprecio y soltó una frase fría. ¿Acaso piensas vivir de nosotros? Me quedé petrificada. La humillación me oprimió el pecho, dejándome sin aliento. Me volví hacia Héctor, mi único hijo, esperando encontrar algo de protección, o al menos un pañuelo. Pero no, él se quedó allí, ajustándose la corbata de seda, y luego continuó con calma las palabras de su esposa. Mi suegra todavía gana $3,000 al mes. Las palabras de mi hijo fueron como una bofetada directa en la cara. Estaba comparando a su propia madre con su adinerada suegra. Bajé la cabeza, usando mi mano para limpiar el vino de mi cara, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Elegí el silencio. En esta familia, mi voz había perdido todo su peso desde hacía mucho tiempo. Si me defendía ahora, solo haría el ridículo ante todos. La gente comenzó a darse la vuelta y los susurros volvieron a surgir. Valeria sonrió triunfante. Dejó su copa de vino con fuerza sobre la mesa y se dio la vuelta para atender a otros invitados. Aprovechando ese momento de caos, cuando ya nadie le prestaba atención a una anciana manchada de vino, mi instinto de supervivencia se despertó con fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mirada de Valeria hace un momento no era solo odio, contenía una intención asesina. Miré mi copa de champán que estaba sobre la mesa, justo al lado de donde Valeria acababa de estar. Mi corazón latía con fuerza. Muy rápidamente, extendí la mano. Cambié mi copa por otra que estaba cerca. Luego, discretamente, empujé mi antigua copa a un rincón escondido detrás de un gran jarrón de flores. Todo sucedió en un instante. Nadie lo vio. Solté el aire. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Retrocedí. Me refugié en un rincón oscuro y observé cómo la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Exactamente 5 minutos después, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Ah! La copa de vino en la mano de la señora Carlota cayó al suelo, haciéndose añicos. Ella, la madre de mi nuera, la que acababa de tomar la copa de detrás del jarrón y se la había bebido de un trago, de repente se agarró la garganta. Sus ojos se pusieron en blanco. Todo su cuerpo convulsionó violentamente y cayó al frío suelo de mármol. Sangre mezclada con espuma brotó de su boca, burbujeando como agua hirviendo. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Valeria, corriendo al lado de la señora Carlota. La escena era un caos total. Gritos, el sonido de pasos apresurados. Me quedé paralizada en mi sitio, observando la horrible escena ante mis ojos.
Mis manos se aferraban con fuerza al dobladillo de mi vestido empapado de vino, helado. El sonido de las sirenas rasgó la noche tranquila del barrio de clase alta. Las luces azules y rojas de la policía y la ambulancia barrían las paredes blancas de la mansión, creando una escena caótica y espeluznante. Los vecinos curiosos comenzaron a asomarse por detrás de las cortinas de sus ventanas. Me acurruqué junto a la mesa del comedor, con las manos entrelazadas para detener el temblor. El fuerte olor a desinfectante me golpeó cuando los paramédicos pasaron corriendo con la camilla de la señora Carlota. Ella yacía inmóvil. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro, y en la comisura de sus labios todavía había un poco de espuma blanca. «¡Mamá! ¡Mamá!», Valeria gritó, con el rostro bañado en lágrimas, intentando seguir la ambulancia que cerraba sus puertas. Héctor también se puso rápidamente su chaqueta, con la intención de seguir a su esposa. Pero de inmediato, un brazo firme detuvo a mi hijo. «Se les pide a todos que permanezcan en su lugar. Esta es ahora la escena de un crimen». Era la voz autoritaria del oficial de policía al mando. Hizo una seña a sus subordinados para que acordonaran el área del banquete. Valeria se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con furia, mirando a los policías como si quisiera devorarlos vivos. Pero no se atrevió a desobedecer la orden. El aire en la sala de estar se volvió denso, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Todas las miradas sospechosas comenzaron a intercambiarse entre los miembros de la familia. El oficial se puso guantes de látex blancos y recogió con cuidado la copa de vidrio que se encontró justo al lado de donde la señora Carlota se había desplomado. Reconocí esa copa de inmediato. Era la copa de champán que había empujado a la esquina detrás del jarrón. La examinó bajo la luz de una linterna especializada. Luego se volvió para hablar en voz baja con su colega que sostenía un kit de recolección de huellas dactilares. Un momento después, el oficial se acercó a nosotros, todavía sosteniendo la bolsa de pruebas que contenía la copa maldita. Me miró directamente, sus ojos tan afilados como una navaja. «Señora Alma, ¿puede explicar por qué en esta copa, que contenía una toxina, aparte de las huellas de la víctima, solo se encuentran las suyas?» Esa pregunta fue como un cubo de agua helada arrojado a mi cara. Me quedé paralizada. La sangre en mis venas pareció congelarse. Abrí la boca para explicar, pero antes de que pudiera decir una palabra, un grito agudo resonó a mi lado. Fue ella. Fue ella. Valeria me señaló directamente con su dedo de uñas pintadas de rojo brillante, gritando llena de indignación. Se volvió hacia el oficial. Las lágrimas corrían por sus mejillas como un aguacero, su voz ahogada por la angustia. Le dijo a la policía que yo era quien había puesto el veneno en la copa. Dijo que estaba celosa de su madre, que no podía soportar escuchar a Héctor comparar los ingresos de $3,000 de la señora Carlota con mi miserable pensión. Odiaba a mi madre. Hace un momento, cuando le derramé el vino, se quedó en un silencio aterrador. Supe de inmediato que estaba planeando su venganza. «Arréstenla. Es una asesina». La acusación de mi nuera resonó en toda la habitación, aguda y venenosa. Miré a Héctor, esperando una palabra de defensa, pero mi hijo solo se quedó allí, con la cabeza gacha, evitando mi mirada suplicante. Su silencio fue más doloroso que las calumnias de Valeria. La ira estalló en mi pecho, quemando el miedo inicial. No podía soportarlo más. Si me quedaba en silencio ahora, moriría en la trampa que mi nuera había tendido. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara por la emoción. «No es cierto, yo no puse el veneno». Di un paso adelante, enfrentando directamente al oficial de policía. Hablé alto y claro, cada palabra, ignorando las miradas de todos a mi alrededor. Lo confesé todo. Le conté que justo antes de que comenzara la fiesta, pasé accidentalmente por el dormitorio y escuché a Valeria hablando por teléfono. La puerta estaba entreabierta. Su voz en ese momento no era para nada alterada como ahora, sino fría y cruel. Escuché claramente cómo le decía a la persona al otro lado de la línea sobre una especie de poción. Discutió el plan de cómo obligarme a beberla durante la fiesta, para que yo desapareciera para siempre pareciendo un derrame cerebral. Por eso tuve que cambiar las copas. Me volví y señalé a Valeria, mi voz temblando de ira. «Vi la mirada en tus ojos cuando me ofreciste esa copa. Sabía que había veneno en ella. Cambié las copas solo para defenderme. Quería vivir». Le expliqué a la policía que después de cambiar las copas, simplemente empujé la copa envenenada detrás del jarrón para esconderla, para evitar que Valeria descubriera que yo conocía su plan. Juré por Dios que no tenía idea de que la señora Carlota iría allí, tomaría exactamente esa copa y se la bebería toda. Si quisiera matar a alguien,
No la habría escondido de una manera tan torpe. Solo quería salvar mi vida. Toda la habitación quedó en silencio después de mi confesión. Valeria se detuvo por un segundo. Su rostro cambió de color por un instante, pero muy rápidamente volvió a llorar más fuerte, golpeándose el pecho como si fuera una gran víctima. «Estás inventando. Me estás calumniando. Cuando llamé por teléfono, ¿tienes pruebas? ¿O solo estás inventando una historia para encubrir tu despreciable acto de asesinato? Mi madre está en la sala de emergencias, entre la vida y la muerte, ¿y todavía te atreves a culparme?» La discusión entre nosotras era intensa. Valeria interpretaba el papel de la hija devota y afligida tan bien que casi me creí sus lágrimas de cocodrilo. Y yo, una anciana rodeada de policías, sola, sin pruebas, solo con mis palabras y la cruda verdad como armas. El oficial me miró, luego miró a Valeria. Sus ojos estaban llenos de escepticismo. Anotó algo en su libreta. Su ceño fruncido hizo que mi corazón se encogiera. Claramente, la historia sobre la misteriosa llamada telefónica sonaba demasiado vaga en comparación con las huellas dactilares claras en la copa envenenada. Vi la duda en los ojos de los agentes de la ley. Y lo que es más doloroso, vi la duda en los ojos de Héctor. Me miraba como si fuera un monstruo extraño, no la madre que lo había llevado en su vientre. Justo cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, una voz se escuchó desde detrás de la multitud, rompiendo el aterrador silencio. «Esperen. Oficial. Tengo algo que mostrarles». Era la señora Inés. Era una vieja amiga de mi consuegra, una mujer robusta con un elaborado peinado rizado. Se abrió paso entre la multitud, sosteniendo temblorosamente un teléfono inteligente de última generación. La señora Inés le dijo a la policía, con la voz un poco apresurada por la emoción, que antes había estado grabando un video panorámico de la fiesta para enviárselo a su hija que estudiaba en España. Cuando ocurrió el incidente, por curiosidad, volvió a ver el video para ver si había captado la caída de la señora Carlota. Pero en su lugar, descubrió un detalle extraño en la esquina de la pantalla. «Miren, en esta esquina izquierda, la señora Alma dice la verdad». Mi corazón latía con fuerza. Un débil rayo de esperanza brilló en la oscuridad. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración mientras observaba. El oficial tomó el teléfono. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos para ver la pequeña pantalla. Yo también lo vi, en el video. Aunque la imagen temblaba un poco y estaba parcialmente bloqueada por otros invitados, en la esquina izquierda del encuadre, todavía se podía ver claramente mi acción. Fue el momento caótico después de que me arrojaran el vino. Mientras todos susurraban y señalaban, rápidamente cambié mi copa de champán por otra en la mesa del banquete. El movimiento fue decidido y rápido. Luego, empujé la copa vieja, la que Valeria me había dado, detrás del jarrón. El oficial levantó la cabeza. Su mirada hacia mí era menos severa. Es cierto que cambió las copas. Su declaración coincide con el video. Solté un suspiro. Mis miembros se debilitaron por el alivio. Dios mío, estoy a salvo. La verdad ha salido a la luz. El video demostró que no puse nada en la copa de Carlota. Solo las cambié por miedo. Me volví hacia Héctor, queriendo decirle a mi hijo: «¿Ves, hijo? Mamá no mintió». Pero la débil sonrisa que apenas comenzaba a formarse en mis labios fue aniquilada de inmediato. Valeria no entró en pánico. Mi nuera se quedó allí, su rostro todavía empapado de lágrimas, pero sus ojos brillaron con un destello frío y escalofriante. Miró fijamente el video, luego levantó lentamente la cabeza, sonriendo débilmente. Una sonrisa que me heló la sangre. «Oh, ¿así que admite haber cambiado las copas? Muy bien». Valeria se acercó al oficial. Su voz de repente se volvió extrañamente firme. Señaló la pantalla del teléfono, dándole la vuelta a la situación de una manera que nunca podría haber imaginado. «Oficial, piense un poco. Si ella realmente me escuchó hablar por teléfono, si estaba segura de que había veneno en esa copa como afirma en su mentira, ¿cuál sería la reacción de una persona normal?» Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación para captar la atención de todos. Luego continuó con un tono acusador y firme. «Una persona normal tiraría el vino, o gritaría para acusarme en ese mismo momento. Pero no. Ella no hizo eso. Cambió sigilosamente su copa por una limpia, y luego colocó deliberadamente la copa envenenada en un lugar oculto para tender una trampa a otra persona. Esta acción furtiva claramente no es normal en absoluto». Me quedé helada. La sangre en mis venas pareció dejar de fluir.
Valeria estaba torciendo la verdad de una manera aterradora. Se volvió hacia mí, pronunciando cada palabra. La verdad es que tú misma pusiste el veneno en tu copa. Estabas celosa de mi madre, porque es rica y respetada. Querías matarla, pero tenías miedo de que te descubrieran. Así que montaste este teatro de cambiar las copas. Pusiste veneno en tu copa. Luego la cambiaste al lugar donde mi madre solía tomar sus bebidas, para que cuando muriera, pudieras hacerte la víctima inocente que cambió la copa por miedo. ¿Querías matar a alguien y salir impune? No, no es así, grité, mi voz quebrándose por el miedo. No la tiré porque tenía miedo de que te dieras cuenta. Tenía miedo de que si sabías que había escuchado tu llamada, encontrarías otra forma de hacerme daño. Solo quería esconderla. ¿Dónde está la prueba?, me interrumpió Valeria, su voz tan afilada como una navaja. ¿Dónde está la prueba de que hice esa llamada? ¿O es solo una excusa para justificar el cambio de tu copa envenenada? Me quedé sin palabras. No tenía pruebas. No grabé la llamada. Todo era solo la palabra de una anciana acorralada contra la lógica afilada de una joven intrigante. El oficial comenzó a fruncir el ceño de nuevo. Sus ojos se volvieron a posar en mí con sospecha. Mi explicación sonaba débil y llena de agujeros frente al razonamiento de Valeria. Me volví hacia Héctor, mi última esperanza, el hijo que había criado con tanto esfuerzo durante tantos años. Él era quien mejor me conocía. Sabía que su madre nunca se atrevería a matar una hormiga, y mucho menos a envenenar a un ser humano. Héctor, lo llamé, mi voz temblando en una súplica. ¿Di algo? Me conoces. ¿Cómo podría hacer algo tan terrible? Diles que no lo hice. Héctor levantó lentamente la cabeza. Me miró, pero en esos familiares ojos marrones no encontré ningún rastro de amor, solo frialdad y cálculo. Miró a Valeria, que lloraba desconsoladamente, luego a los policías que esperaban. Y entonces mi hijo abrió la boca. Oficial. La voz de Héctor era grave y resonó en la habitación silenciosa. Creo que mi esposa tiene razón. Mi madre últimamente no ha estado bien mentalmente. A menudo se queja de dinero, comparándose con mi suegra. El acto de cambiar la copa sin tirarla es realmente demasiado cruel e intencionado. Me quedé atónita, agarrándome el pecho, sintiendo como si alguien me hubiera aplastado el corazón. Mis oídos zumbaban. No podía creer lo que estaba escuchando. Héctor se acercó a Valeria, rodeándola con sus brazos como para protegerla de su madre monstruo. Se volvió para mirarme por última vez, sus ojos helados y sin emoción, y luego le dijo al oficial la fatídica frase: «Por favor, hagan justicia. No se puede permitir que una persona tan peligrosa ande suelta. Lívenshelo». El mundo a mi alrededor se derrumbó por completo. Ya no había más sonidos. Las sirenas de la policía, los susurros de la multitud, todo se desvaneció. Solo las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza, repitiéndose como una cinta rayada. «Llévensela». Miré al hijo que había dado a luz, al niño que una vez acuné, por quien pasé hambre para comprarle una mochila nueva, por quien me quedé despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Ahora, él estaba allí, al lado de su rica esposa, empujando a su propia madre a la cárcel. 2 policías se acercaron. El chasquido metálico de las esposas sonó seco. No me resistí. Ya no tenía fuerzas para resistir. Mi alma pareció morir en el instante en que Héctor habló. Mis viejas manos fueron torcidas detrás de mi espalda, frías, pero no tan frías como mi corazón en ese momento. Me llevaron a través de la multitud curiosa. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, capturando la imagen de una madre anciana y patética, abandonada por su propio hijo. Caminé como un cadáver sin alma. Mis lágrimas se habían secado. Solo quedaba un dolor que me desgarraba por dentro. Las palabras de mi hijo fueron como un cuchillo atravesando mi corazón, más dolorosas que cualquier veneno. Me pregunto, ¿en esta vida hay un dolor mayor que la traición de tu propia sangre? Si te pusieras en mi situación en este momento, cuando el mundo entero te da la espalda y tu único hijo quiere meterte en la cárcel, ¿tu corazón todavía tendría la fuerza para perdonar? Por favor, dime qué debo hacer con esta desesperación en la sección de comentarios. La pesada puerta de hierro chirrió secamente, y luego se cerró de golpe frente a mí. El sonido del cerrojo resonó, frío y definitivo como el martillo de un juez sentenciando el destino de una persona. Me dejé caer en la litera de hierro desnuda. El delgado colchón olía a humedad y sudor viejo. 4 paredes grises me rodeaban, estrechas y sofocantes. No había ventanas,
Solo una pequeña abertura en lo alto con gruesos barrotes negros, por donde se filtraba la débil luz de la calle, creando sombras largas y fantasmales en el frío suelo de cemento. Así que esto era todo. La vida de esta alma, una mujer que había trabajado duro toda su vida, que nunca había hecho daño ni a una mosca, ahora terminaba dentro de las 4 paredes de una celda de detención. Bajé la mirada hacia el vestido de fiesta que llevaba puesto. El vestido que había ahorrado de mi pensión para coser para la gran fiesta. Ahora estaba arrugado, manchado con vino tinto que parecía sangre seca. Se veía ridículamente patético en este entorno miserable. El frío del suelo se filtraba por mis pies, pero no era tan frío como mi corazón en ese momento. En mi mente ya no estaban las imágenes de Valeria o la señora Carlota. Todo lo que quedaba era el rostro de Héctor, su mirada fría. Y esas palabras, llévensela. Me abracé el pecho, donde mi corazón latía débilmente. Dolía tanto. Dolía como si alguien me estuviera desgarrando el pecho con las manos desnudas. Mi hijo, mi sangre, la única esperanza de mi vida, había vendido a su madre a cambio de la tranquilidad junto a su rica esposa. Había elegido arrojarme a esta prisión para proteger su fachada de glamour. Apoyé la cabeza en mis rodillas, ya no podía llorar. Las lágrimas se habían secado en esa lujosa sala de estar. Ahora solo quedaba un vacío infinito. Me senté allí, inmóvil como una roca, esperando que la oscuridad me tragara. Seguramente, ahí fuera, los periódicos estarían publicando titulares sobre la suegra malvada que envenenó a su consuegra. Héctor y Valeria probablemente estarían interpretando el papel de víctimas afligidas. Y yo me pudriría aquí, llevando una injusticia que llegaba hasta el cielo sin que a nadie le importara. El tiempo pasó, no sé cuánto, 1 hora, 2 horas o un siglo entero. De repente, se escucharon pasos en el pasillo. El sonido de botas golpeando el suelo de concreto, cada vez más cerca. Clic. La pequeña ventanilla de la puerta de hierro se abrió. Una luz cegadora me dio directamente en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. «Señora Alma, alguien quiere verla». El carcelero abrió la cerradura. La puerta de hierro volvió a chirriar. No me molesté en levantar la cabeza. Probablemente era el abogado de oficio que venía a hacer los trámites, o la policía que venía a interrogarme de nuevo. Ya no tenía nada que decir. Estaba demasiado cansada. Pero la persona que entró no traía la hostilidad o la indiferencia habitual. Arrastró un taburete de plástico, lo colocó frente al borde de la cama donde estaba sentada y luego se sentó suavemente. «Hola, señora Alma». Una voz grave, joven y con un toque de respeto. Levanté lentamente la cabeza. Frente a mí había un joven oficial de policía, de la edad de mi hijo, Héctor. Tenía la piel morena y saludable, el pelo corto y prolijo, y unos ojos brillantes y honestos. En la placa de su uniforme estaba bordado el nombre, Emilio. En sus manos sostenía 2 tazas de café caliente humeante. El aroma del café, mezclado con un poco de canela característico del estilo mexicano, se coló en mi olfato, despertándome de mi letargo. «Tome, señora». Me ofreció una taza. «Aquí hace un poco de frío. Beba un poco para calentarse». Miré la taza de café. Luego lo miré a él, con cautela. ¿Por qué un policía le ofrecería café a una sospechosa de asesinato? ¿Era una táctica psicológica? ¿O también había veneno en esta taza? Al ver mi vacilación, Emilio sonrió, una sonrisa extrañamente amable en este lugar de encarcelamiento. Se llevó su propia taza a los labios, tomó un gran sorbo y chasqueó la lengua. «Es de máquina expendedora, no tan bueno como en un restaurante, pero está limpio, no se preocupe». La sinceridad en sus ojos hizo que mi muro defensivo se tambaleara. Temblorosamente, tomé la taza de papel. El calor se transfirió a mis manos heladas, extendiendo un poco de consuelo a mi cuerpo entumecido. «¿Qué quieres?» Mi voz era ronca. Sonaba como papel de lija. «Ya lo he confesado todo. Si no me creen, condénenme. No hay necesidad de fingir amabilidad». Emilio no respondió de inmediato. Hizo girar la taza de café en sus manos, su mirada pensativa fija en el suelo, y luego suspiró. «Para serle honesto, señora, todo el equipo de investigación cree que usted es la culpable. Las huellas dactilares, el motivo, el video del cambio de copas, todo encaja demasiado bien para cerrar el caso. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Para reírte de mí?». Sonreí con amargura. «No». Emilio levantó la cabeza de golpe, mirándome directamente a los ojos. Su mirada ardía con determinación.
Vine porque soy el único en esta comisaría que cree que es inocente. Me quedé atónita. La taza de café en mi mano casi se me cae. ¿Había oído bien? ¿Un extraño? ¿Un policía? ¿Me creía? ¿Por qué? Solté, mi voz quebrándose. Incluso mi propio hijo quiere meterme en la cárcel. ¿Por qué un extraño como tú me cree? Emilio se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto importante. Por intuición y por lógica, señora. He revisado su expediente. Más de 30 años como enfermera, ni una sola mancha en su historial. Una mujer que ha dedicado su vida a cuidar a los enfermos, que conoce de memoria el juramento hipocrático, nunca usaría veneno para resolver un conflicto personal. Hizo una pausa, luego continuó. Su voz se endureció. Además, el tipo de veneno encontrado en la señora Carlota no es algo que se pueda comprar en una tienda de abarrotes o una farmacia. Es mercancía prohibida. Solo los profesionales del mercado negro la tienen. Señora Alma, usted es una jubilada que vive una vida sencilla. He revisado su rutina. No tiene ninguna conexión con el mundo del AMPA. Una persona como usted no puede simplemente despertarse, ir al mercado a comprar verduras y de paso meterse en un callejón oscuro para comprar veneno y matar a alguien de una manera tan metódica. Cada palabra de Emilio fue como un chorro de agua fresca en mi alma reseca. Por primera vez esta noche, alguien me miraba como un ser humano, no como un monstruo. Mis lágrimas, esas lágrimas que pensé que se habían secado, comenzaron a brotar de nuevo. Pero, tienen pruebas. Ese video, dije con la voz ahogada, ese video solo prueba que cambió las copas. No prueba que puso el veneno, afirmó Emilio con firmeza. Sé que la presión de la familia de su nuera es enorme. La señora Carlota es una persona influyente, y su nuera no es poca cosa. Mis superiores quieren que cierre el caso rápidamente para calmar a la opinión pública. Pero Emilio apretó los puños, las venas se marcaron. Pero mi honor como policía no me permite hacer eso. No puedo permitir que una persona inocente vaya a la cárcel injustamente mientras el verdadero culpable anda suelto. Usted me recuerda a mi madre en mi pueblo. Ella también es amable y paciente como usted. Si mi madre estuviera en esta situación, quemaría el mundo entero para encontrar justicia para ella. Miré al joven frente a mí. Una emoción indescriptible me invadió. Sentí lástima por mí misma, y al mismo tiempo, me sentí conmovida. Un completo extraño estaba dispuesto a enfrentarse a todo el sistema para protegerme, mientras que el hijo que crié durante tantos años se puso del lado de su esposa para hacerme daño. La vida no podía ser más irónica. Emilio sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolsillo. Me miró con urgencia. Señora Alma, necesito que me ayude. Para salvarla, necesito saberlo todo. No solo lo de esta noche. Necesito saber sobre el pasado, sobre la verdadera relación en su familia. ¿Por qué su nuera la odia tanto? ¿Por qué su hijo cambió así? Cada pequeño detalle podría ser la clave. Respiré hondo. El olor a café y a humedad se mezclaron. Me sequé las lágrimas y ajusté mi postura. El miedo y la soledad seguían ahí, pero junto a ellos, una pequeña llama de esperanza se había encendido. Ya no estaba sola. Está bien, asentí. Mi voz había recuperado un poco de calma. Lo que quieras saber, te lo contaré todo. Empecemos por el principio. Emilio pasó a una página en blanco. Sobre su familia, sobre Héctor, sobre el día en que todo empezó a desmoronarse. Miré los pozos oscuros en el fondo de la taza de café de papel, sintiendo como si estuviera mirando mi propia vida. Un sabor amargo se instaló en mi garganta. Empecé a contarle a Emilio. Mi voz se volvió grave, derivando hacia los días lejanos que había intentado enterrar. Sabes, Emilio, yo también tuve una juventud ingenua. Ese año me enamoré de un hombre con todo el corazón inocente de una chica de 20 años. Tenía una sonrisa radiante y promesas tan dulces como la miel. Sonreí débilmente, una sonrisa torcida. Pero cuando le di la noticia de que estaba embarazada de Héctor, ese hombre desapareció más rápido que un tornado. Me dejó con una barriga cada vez más grande y sin un centavo. En este país, México, ser una madre soltera nunca ha sido fácil. Las lenguas de la gente son afiladas como cuchillos. Me miraban como si fuera una especie de criminal. Le conté al joven policía sobre las noches en vela trabajando en el turno de noche en el hospital público. El trabajo de una enfermera es increíblemente duro. Tenía que cambiar pañales, limpiar heridas, soportar el mal humor de los pacientes solo para ganar unos pocos pesos.
Mis piernas se hinchaban por estar de pie tanto tiempo, pero cada vez que llegaba a casa y veía a Héctor durmiendo profundamente, todo el cansancio parecía desvanecerse. Héctor solía ser un buen chico. Él era mi única razón para vivir. Recuerdo las tardes en que los dos comíamos un taco comprado deprisa en un carrito de la calle. Héctor siempre me daba la parte con más carne. Sus ojos oscuros y brillantes me miraban con amor y decía: cuando sea grande, ganaré mucho dinero para que mamá no tenga que trabajar tanto. Esa promesa fue verdad en algún momento, ¿no?, preguntó Emilio en voz baja. Sus ojos brillaban con compasión. Sí, asentí, con las lágrimas a punto de brotar, hasta que apareció Valeria. Valeria entró en la vida de mi hijo como una reina. Era hermosa, elegante y desprendía el aura de quienes nunca han tenido que preocuparse por el dinero. El día que Héctor la trajo a casa para presentarla, sentí que las grietas comenzaban a aparecer, y entonces Valeria presentó a su madre, la señora Carlota. También era una madre soltera, también criaba a sus hijos sola, pero las circunstancias de la señora Carlota y las mías eran mundos aparte. Ella era una exitosa empresaria en el sector inmobiliario. Conducía coches de lujo, vestía trajes de diseño y emanaba un poder que intimidaba a los demás. Crió a sus dos hijas, Valeria y Renata, en la opulencia. Las envió a estudiar al extranjero. Les enseñó a apreciar el vino y a jugar al tenis. Y yo solo le enseñé a Héctor a ahorrar electricidad y a coser una camisa desgastada. A partir de ese día, las comidas familiares se convirtieron en espectáculos de Valeria. Constantemente hablaba de su madre con un orgullo mezclado con una descarada ostentación. Hoy mi mamá acaba de cerrar un contrato millonario. Mi mamá acaba de comprar un bolso que cuesta el salario de un año de una persona normal. Cada palabra de Valeria era como una aguja pinchando mi autoestima, pero lo más doloroso era que siempre hacía comparaciones veladas. A menudo miraba mi viejo uniforme de enfermera y chasqueaba la lengua, insinuando que su madre nunca se había ensuciado las manos. Se reía cuando me veía apreciar un artículo en oferta, mientras que su madre solo usaba marcas de lujo. Pero, señora Alma, ¿odiaba a la señora Carlota?, preguntó Emilio directamente, interrumpiendo mis recuerdos. Negué con la cabeza con firmeza. No, Emilio. Lo juro por Dios, nunca odié a la señora Carlota. Al contrario, la admiraba. Ambas éramos mujeres, ambas en la misma situación de ser abandonadas por hombres. Pero ella se levantó con fuerza para ser dueña de su vida, mientras que yo solo sabía trabajar duro por un salario. La señora Carlota era una buena persona, era muy educada y nunca me mostró desprecio abiertamente. Ese desprecio venía de sus propias hijas. Continué, con la voz ahogada, hablando del cambio de Héctor. Después de casarse con Valeria y mudarse, mi hijo se convirtió en otra persona. Se contagió de la vanidad de su esposa. Empezó a avergonzarse de su madre. Una vez fui a visitar su casa, llevándoles una sopa de elote que a Héctor le encantaba de niño. Pero mi hijo frunció el ceño. Dijo que ese plato rústico impregnaba de olor el costoso sofá de su esposa. Me dijo que la próxima vez no trajera comida, que en su casa solo comían productos orgánicos importados. Y luego el punto culminante fueron las comparaciones. Mira a mi suegra. Es mayor que tú y se ve mucho más joven. ¿Por qué te conformas con un salario de miseria? Mi suegra gana una fortuna. Nos ayuda muchísimo. Esas palabras me rompieron el corazón. Me di cuenta de que mi hijo ya no era el niño que le daba su taco a su madre. Se había convertido en un hombre materialista, que medía el amor maternal por las cifras de una cuenta bancaria. Valeria pensaba que envenené a la señora Carlota por celos. Estaba equivocada. No envidiaba su dinero. Solo me sentía herida. Me sentía herida porque ambas éramos madres, que lo sacrificamos todo por nuestros hijos. Pero la señora Carlota recibió adoración, y yo recibí desprecio. Nunca quise hacerle daño. A quien quería culpar era a mi hijo, que había olvidado sus raíces. Pasé toda mi vida enseñando a mi hijo a ser una persona decente, pero quizás fracasé ante la tentación del glamour. ¿Alguno de ustedes que está escuchando mi historia ha sido una madre o un padre que lo ha sacrificado todo por sus hijos, solo para recibir frialdad porque no son ricos o poderosos? ¿Es suficiente el sacrificio de los padres para satisfacer la codicia de los hijos? Por favor, compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios, para saber que no estoy sola en este dolor. Emilio estaba sentado frente a mí. La punta de su bolígrafo se deslizaba rápidamente por la página, esperando la más mínima pista. Intente recordar, señora Alma.
la instó Emilio suavemente. Cuando Valeria llamó, ¿qué palabras exactas usó? ¿Cuál era su tono? Respiré hondo. El olor a humedad de la celda me llenó la nariz, pero mi mente viajó al pasillo del segundo piso de la mansión. Hablaba muy rápido, en un susurro, pero su tono era cortante. Relaté lentamente. La oí decir: esa vieja bruja seguro que se lo bebe. ¿Ya tienes el paquetito? Que no haya errores como la última vez. Tenemos que acabar con esto esta noche. Emilio dejó de escribir. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos brillaban intensamente. ¿Usó la palabra tenemos? Eso significa que hay un cómplice. Tamborileó con el bolígrafo sobre la mesa. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Escuchó algún nombre? Negué con la cabeza, impotente. La puerta de la habitación estaba entreabierta en ese momento. Solo podía oír la voz de Valeria, pero mi instinto maternal me decía que la persona en la que mi nuera confiaba para planear un asesinato debía ser alguien muy cercano. Emilio se levantó de un salto, cerrando su libreta. Está bien, con esto es suficiente para empezar. Descanse. Tengo que ir a verificar a ese fantasma al otro lado de la línea ahora mismo. Se fue apresuradamente, dejándome sola con las 4 paredes frías. El tiempo en la cárcel pasaba lentamente, como un reloj oxidado. Me quedé allí, dando vueltas en la cama, pensando en la palabra tenemos. ¿Quién? ¿Quién podría odiarme tanto como para unirse a Valeria para quitarme la vida? 2 días después, Emilio regresó. Esta vez, se veía mucho más agotado. Tenía ojeras por la falta de sueño. Su uniforme de policía estaba un poco arrugado, pero su expresión era la de un cazador que acaba de oler a su presa. Tengo buenas noticias para usted, señora Alma. Se sentó, su voz ronca. La señora Carlota se ha recuperado y fue dada de alta del hospital esta mañana. No es culpable de asesinato, al menos por ahora. Solté un suspiro de alivio, haciendo la señal de la cruz sobre mi pecho. Gracias a Dios. Aunque fuera la madre de esa nuera cruel, nunca deseé su muerte. Pero Emilio bajó la voz. Su rostro se puso serio. He descubierto quién estaba al otro lado de la línea, y el verdadero motivo de este envenenamiento. Mi corazón se encogió. ¿Quién fue? Renata, la hermana de Valeria. Ese nombre me dejó atónita. Renata, la hermana menor y elegante, siempre pegada a su hermana como una sombra. Recordé su mirada nerviosa durante la fiesta, cómo siempre susurraba con Valeria. Emilio abrió el expediente que traía, sacando unas cuantas fotos borrosas tomadas en la oscuridad. Seguí a Valeria tan pronto como salí de aquí. ¿Y sabe qué vi? Se reunió con Renata no en una cafetería de lujo, sino en un callejón oscuro en un suburbio pobre. Señaló una foto. En ella, Valeria y Renata estaban acurrucadas, asustadas, frente a 3 hombres grandes y tatuados. Uno de ellos sostenía el pelo de Renata, empujando su cara contra la pared. Son prestamistas, señora Alma. La voz de Emilio era gélida. Investigué las cuentas bancarias de las 2 hermanas. Vacías. De hecho, en números rojos. Me quedé en shock. ¿Cómo es posible? ¿La familia de la señora Carlota no es inmensamente rica? La señora Carlota es rica, pero sus hijas no, explicó Emilio detalladamente. Valeria y Renata le ocultaron a su madre que habían pedido dinero prestado a la mafia con tasas de interés exorbitantes para invertir en criptomonedas y en la bolsa. Querían enriquecerse rápidamente para demostrar que no eran inferiores a su madre. Pero el mercado se desplomó y perdieron todo el dinero. Ahora, la deuda, con los intereses acumulados, ha alcanzado una cifra astronómica. Los acreedores les dieron un ultimátum: pagar o pagar con sus vidas. Me estremecí. Así que, detrás de la fachada de glamour y lujo de los vestidos caros, mi nuera vivía con el terror de ser una deudora perseguida. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, con la voz temblorosa. Soy una anciana jubilada, con una pensión miserable. Matarme no les daría el dinero para pagar sus deudas. Emilio me miró, sus ojos llenos de compasión mezclada con repugnancia por la codicia humana. Hizo una pregunta que no esperaba. Señora Alma, ¿tiene un seguro de vida? Sí, asentí de inmediato. Lo contraté hace 10 años. Un seguro de vida a término. Tenía miedo de morir repentinamente y que nadie cuidara de Héctor, así que ahorré para contratarlo. Me detuve. La sangre se me heló. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Emilio leyó mis pensamientos. Continuó, su voz tan afilada como un cuchillo. El beneficiario es Héctor, ¿verdad?
Sí, susurré, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. ¿De cuánto es la póliza? 2 millones de pesos. Emilio asintió, encajando la última pieza del rompecabezas del crimen. Esa es la razón. 2 millones de pesos son suficientes para que Valeria y Renata paguen la deuda principal a los mafiosos. Si usted moría en la fiesta, Héctor recibiría el dinero del seguro. Y con el carácter débil de su hijo, y el hecho de que Valeria controla todas las contraseñas de las cuentas bancarias de su marido, ese dinero se evaporaría instantáneamente para salvar la vida de las 2 hermanas. Me cubrí la cara y rompí a llorar. Mis sollozos resonaron en la fría celda, sonando desolados y dolorosos. Resulta que mi vida, el sagrado amor maternal que le di a mi hijo, todo había sido valorado en un cheque de seguro. Mi nuera no estaba celosa de mí. Me veía como una alcancía que necesitaba ser rota para conseguir dinero y pagar sus estúpidos errores. Quería matarme para salvarse a sí misma. Señora Alma, Emilio me puso una mano en el hombro, tranquilizándome. Son como animales acorralados. Harían cualquier cosa por dinero. Pero ahora tenemos el motivo. Solo necesitamos probar la conexión entre Valeria y el paquete de veneno, y ganaremos. Levanté la cabeza y miré a Emilio a través de mis lágrimas. La repugnancia por la codicia humana hizo que mi miedo desapareciera. En su lugar, surgió una fría determinación. No podía morir. No podía permitir que mi muerte se convirtiera en la herramienta para pagar las deudas de esos buitres. Tenía que vivir. Tenía que vivir para verlos pagar por su crueldad. Solo quedaban 2 días para el juicio. El tiempo en detención preventiva pasaba como una lenta tortura mental. Contaba cada grieta en el techo. Calculaba cada hora que pasaba con una ansiedad que me retorcía las entrañas. ¿Existiría realmente la justicia para una anciana pobre como yo? ¿O el dinero y la mentira volverían a reinar? Esas preguntas me atormentaban, impidiéndome dormir. La pesada puerta de hierro se abrió de nuevo. Señora Alma, su abogado y el investigador están aquí para verla. Mi corazón dio un vuelco. Rápidamente me arreglé el pelo revuelto y alicé el dobladillo arrugado de mi ropa. Entré en la sala de visitas con las piernas temblorosas. Emilio ya estaba allí, y a su lado estaba Esteban, el abogado de oficio que el tribunal me había asignado. Esteban era un hombre de mediana edad con una apariencia severa, pero sus ojos eran muy agudos. Pero lo que más me llamó la atención no fue la presencia de Esteban, sino la sonrisa en los labios de Emilio. No era una sonrisa forzada y educada, era la sonrisa radiante de alguien que acaba de encontrar un tesoro. Se levantó de un salto al verme. Sus manos se aferraban al respaldo de la silla por la emoción. Señora Alma, tenemos esperanza. No, no solo esperanza. Tenemos un arma. Lo miré confundida. Luego miré a Esteban. El abogado asintió levemente, indicándome que me sentara. Emilio ha hecho algo extraordinario, señora Alma, dijo Esteban, con voz grave y cálida. Emilio no pudo ocultar su impaciencia. Sacó su tableta de su maletín y la colocó sobre la mesa frente a mí. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla táctil. Escuche esto. Después de enterarme del motivo de la deuda de las hermanas, estaba seguro de que tenía que haber habido un intercambio entre ellas durante la fiesta. Pero las cámaras de seguridad de la mansión se estropearon justo ese día. Una coincidencia sospechosa, ¿verdad? Emilio sonrió con desdén y continuó. Entonces recordé a la señora Inés, la amiga a la que le gusta grabar videos. La última vez, la policía solo vio el clip donde usted cambiaba las copas. Pero pensé, el video original es mucho más largo. Fui a casa de la señora Inés y le pedí que me dejara copiar el archivo original completo, en la más alta calidad y sin editar. La pantalla de la tableta se iluminó. El video de la fiesta comenzó a reproducirse. El bullicio de las risas y las conversaciones, la música de jazz, el tintineo de las copas, todo me transportó de vuelta a esa noche fatídica. Mire con atención, susurró Emilio, su voz llena de expectación. Este es el momento unos 10 minutos antes de que le tiraran el vino. En este momento, usted está hablando con un grupo de invitados cerca de la ventana. Entrecerré los ojos para mirar la pantalla. La imagen era nítida hasta el más mínimo detalle. La cámara estaba grabando una vista panorámica del salón de fiestas. En el centro, los invitados bailaban, pero a Emilio no le interesaban ellos. Usó 2 dedos para hacer zoom en la esquina superior derecha de la pantalla, el área cerca de la mesa de postres. La luz allí era un poco tenue y estaba parcialmente bloqueada por la torre de copas de champán. Aquí,
Emilio señaló un pequeño punto. Mire el fondo. No mire a la gente que baila. Contuve la respiración y observé. De entre la multitud apareció Valeria. Llevaba un vestido rojo brillante y un bolso de mano. Miró a su alrededor, con una expresión furtiva como un gato al acecho. Luego, desde un lado del escenario, salió Renata. Las dos hermanas se encontraron en esa esquina oculta. No hablaron mucho. Todo sucedió extremadamente rápido. Preste atención a la mano de Renata. Emilio presionó el botón de cámara lenta. La velocidad de fotogramas disminuyó. Cada movimiento se hizo perfectamente claro. En la pantalla, vi a Renata meter la mano en su escote y sacar algo muy pequeño. Rápidamente se lo pasó a Valeria. Valeria lo agarró de inmediato y lo metió en su bolso de mano. «Detente». Emilio presionó el botón de pausa. Hizo zoom al máximo en el objeto que descansaba en la palma de la mano de Valeria. Aunque la imagen estaba un poco pixelada al hacer tanto zoom, no había lugar a dudas. Era un pequeño paquete de plástico transparente. Dentro contenía un polvo blanco. «Esto no es azúcar ni es sal», dijo Emilio con voz grave. Sus ojos brillaban con furia. «Este es el paquete de veneno. El mismo polvo incoloro e inodoro que el forense encontró en el estómago de la señora Carlota». Me llevé la mano a la boca, conteniendo un sollozo ahogado. Todo mi cuerpo temblaba. «Siga mirando». Emilio reanudó el video. Justo después de recibir el paquete de polvo, Valeria y Renata intercambiaron un asentimiento significativo. Valeria le susurró algo al oído a su hermana, y luego sonrió. Una sonrisa cruel y escalofriante. Después, las dos hermanas se separaron, mezclándose con la multitud como si nada hubiera pasado. «¡Excelente!». El abogado Esteban golpeó la mesa, rompiendo el silencio. «Esta prueba es más que suficiente para darle la vuelta a la situación. Demuestra premeditación, preparación y, lo más importante, un intercambio de material sospechoso en la escena del crimen. Destruye el argumento de la fiscalía de que usted actuó sola». Emilio me miró. Sus ojos brillaban con orgullo y calidez. Tomó mi mano callosa y la apretó suavemente. «Lo ve, señora Alma. Las cámaras no mienten. El rincón oculto donde pensaban que nadie las veía fue el lugar que las enterró». Mis lágrimas cayeron sobre la fría mesa. Lloré en silencio. Toda la injusticia, todo el miedo acumulado durante estos días, finalmente estalló. No estaba sola. Dios no me había abandonado, y este joven extraño me había salvado la vida con su dedicación. «Gracias, gracias, hijo», dije con la voz ahogada, llamando a Emilio hijo de la forma más natural desde el fondo de mi corazón. Emilio se sorprendió un poco, y luego sonrió amablemente. «Usted merece ser exonerada, señora Alma. Ahora Esteban se encargará de la parte legal. Su trabajo es mantenerse saludable, mantener la cabeza en alto y entrar en ese tribunal. Que vean que no es alguien a quien se pueda intimidar fácilmente». Me sequé las lágrimas y asentí repetidamente. Una nueva fuerza corría por mis venas. Finalmente, en medio de un mar de mentiras y acusaciones, la justicia había revelado un rayo de luz. ¿Crees que esta prueba es suficiente para desenmascarar a mi nuera en el tribunal? Por favor, comparte tus pensamientos conmigo en los comentarios. El día del juicio, el aire frío y solemne de la sala del tribunal era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Me senté en el banquillo de los acusados, con las manos entrelazadas sobre la mesa de roble, tratando de encontrar un poco de calor. Enfrente, en la bancada de los testigos y la familia, vi a Héctor. Mi hijo estaba sentado allí, con la cabeza gacha, mirando sus zapatos de cuero brillante. No se atrevió a mirarme ni una sola vez. A su lado estaban Valeria y Renata. Las dos hermanas se sentaban erguidas, con un maquillaje ligero y vestidas con modestia, el epítome de mujeres de buena familia que soportaban una tragedia familiar. A simple vista, ¿quién podría imaginar que detrás de esas caras angelicales se escondían planes asesinos y crueles? El fiscal, un hombre con un bigote espeso y una voz estentórea, se levantó para comenzar su acusación. Caminó de un lado a otro frente al jurado, agitando un grueso expediente. Pintó un cuadro de mí como una suegra amargada, indigente y llena de envidia. Volvió a mostrar el video de mí cambiando las copas, enfatizando mi acción decidida y furtiva. Argumentó que yo misma había puesto el veneno en mi copa de antemano, pero que en el último momento, por miedo o para culpar a otra persona, la había cambiado por otra. Lo llamó un acto de asesinato premeditado pero fallido en su ejecución. Señorías,
El acto de esconder la copa detrás del jarrón demuestra que la acusada era plenamente consciente del peligro del líquido que contenía. No fue un acto de autodefensa, fue un acto de ocultación de pruebas. Cada palabra del fiscal era como un martillo clavando mi destino. Vi a los miembros del jurado asentir, sus miradas llenas de juicio. Mi corazón se encogió. En ese momento, Esteban, mi abogado, se levantó. Se ajustó la chaqueta de su traje. Su comportamiento era tranquilo y seguro. Lanzó una mirada penetrante a Valeria, una mirada que la hizo estremecerse por un instante. Señorías, la fiscalía ha pintado una historia muy lógica, pero le falta la pieza más importante del rompecabezas: el verdadero motivo y el origen del veneno. Esteban hizo una seña al técnico. La gran pantalla en el centro de la sala se apagó y luego mostró el video que Emilio había encontrado. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. El video se reprodujo a cámara lenta. La imagen de Valeria y Renata, reuniéndose sigilosamente en la esquina oculta, apareció claramente. El momento en que Renata le pasó el paquete de polvo blanco a su hermana y la forma en que Valeria lo escondió rápidamente en su bolso, todo se amplió al máximo. Comenzaron a escucharse murmullos. Las miradas sospechosas ahora se dirigían hacia las hermanas. Esteban alzó la voz, presentando su caso con elocuencia. Anunció los resultados de la investigación financiera de Emilio. Habló de las enormes deudas de las dos hermanas con bandas de prestamistas. Habló de las amenazas de extorsión, de la desesperación de quienes estaban acorralados. Y finalmente, lanzó el golpe decisivo: la póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos a mi nombre, con Héctor como beneficiario. Señorías, mi cliente no tenía ninguna razón para matar a la señora Carlota, pero esas dos mujeres tenían muchas razones para matar a mi cliente. Necesitaban dinero, necesitaban los 2 millones de pesos de la póliza de seguro de la señora Alma para pagar sus deudas. Ese paquete de polvo blanco era el arma homicida. Planeaban envenenar a la señora Alma, hacerlo pasar por una muerte súbita, y luego manipular a su débil marido para robar el dinero del seguro y huir. La acusación de Esteban resonó con fuerza, exponiendo todo el oscuro complot. Vi a Héctor levantar la cabeza de golpe, su rostro pálido de horror. Se volvió para mirar a su esposa, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Quizás solo en ese momento mi hijo comenzó a darse cuenta de que él también era solo un peón en manos de su esposa. Solté un suspiro, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. La verdad había salido a la luz. Me volví para mirar a Emilio, que estaba sentado en la galería del público. Me sonrió y asintió. Estábamos a punto de ganar, pero me equivocaba. Había subestimado el descaro de mi nuera. Valeria se levantó lentamente. No parecía asustada ni derrumbada como yo esperaba. Al contrario, se alisó el vestido. Mantuvo la cabeza alta, su rostro mostrando una expresión de inocencia ofendida a la perfección. Pidió permiso al tribunal para hablar. Señorías, estoy realmente sorprendida por la vívida imaginación de este abogado, dijo Valeria, su voz temblorosa pero clara. Sí, mi hermana y yo tenemos dificultades financieras. Se lo ocultamos a nuestra familia porque no queríamos preocupar a nuestra madre, pero acusarnos de asesinato por eso es ridículo. Señaló la pantalla, donde la imagen del paquete de polvo blanco todavía estaba congelada. Ese paquete de polvo blanco, señorías, es solo edulcorante stevia. Un murmullo recorrió la sala. Me quedé atónita. ¿Edulcorante? Valeria continuó. Su tono se volvió agudo y dominante. Explicó que Renata seguía una dieta estricta y a menudo llevaba su propio edulcorante. Ese día, tuvo una bajada de azúcar y le pidió a su hermana un paquete para ponerlo en su bebida. Pero antes de que pudiera usarlo, ocurrió el incidente y se olvidó por completo. El lado de la señora Alma solo tiene teorías infundadas. ¿Pueden probar que el paquete de polvo en ese video es veneno? No, porque ya no existe. Pero mi lado tiene pruebas reales. Valeria se giró bruscamente y me señaló directamente. Sus ojos en ese momento revelaron su verdadera naturaleza, la de una serpiente venenosa. La cámara que me graba recibiendo el paquete de edulcorante no prueba nada. Pero la cámara que la graba a ella cambiando la copa de vino lo prueba todo. El acto de cambiar la copa es real. Sus huellas dactilares en la copa envenenada son reales. Ella admitió haberlo hecho. Una persona inocente nunca cambiaría y escondería una copa a escondidas. La teoría del abogado sobre nuestra necesidad del dinero del seguro suena muy bien.
pero no cambia el hecho de que fue la propia mano de Alma la que puso esa copa envenenada en la posición fatal. El argumento de Valeria, aunque sonaba a sofisma, golpeó el punto débil fatal de la ley. Las pruebas físicas son más importantes que los testimonios. El paquete de polvo blanco en el video no podía ser analizado porque había desaparecido. Era solo una prueba circunstancial, pero mi acto de cambiar las copas fue directo. El ambiente en la sala del tribunal cambió de repente. El fiscal asintió. Aparentemente había recuperado la ventaja. El juez frunció el ceño pensativo, golpeando ligeramente su bolígrafo contra la mesa. Esteban se levantó de un salto para objetar, diciendo que la explicación del edulcorante era ridícula. Pero Valeria ya había sembrado la duda en la mente del jurado. Había convertido una prueba contundente en un detalle ambiguo y controvertido. Vi una sonrisa fugaz en los labios de Valeria mientras se sentaba. Le susurró algo al oído a Héctor y luego le tomó la mano. Héctor volvió a bajar la cabeza. La confusión de antes había desaparecido, reemplazada por la familiar sumisión débil. Volvió a elegir creerle a su esposa. Volvió a elegir abandonarme. Mi corazón se heló, estancada. Una vez más, estaba en un callejón sin salida. Todos los esfuerzos de Emilio, todos los argumentos de Esteban, parecían desvanecerse ante el engaño y la astucia de mi nuera. Miré al techo, preguntándole en silencio a Dios por qué esta prueba era tan cruel. ¿Acaso la verdad no podía vencer al mal? El juez carraspeó, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. Levantó su mazo de madera, preparándose para dar el veredicto final. Todo mi cuerpo se paralizó. Miré mis manos arrugadas, sintiendo el frío de las esposas que estaban a punto de encerrar el resto de mi vida. Valeria sonrió triunfante, una sonrisa discreta pero llena de arrogancia dirigida a mí. Un momento, una voz resonó, no muy fuerte pero lo suficientemente poderosa como para detener el martillo que caía. Toda la sala se giró. En la primera fila, la señora Carlota se levantaba con dificultad. Todavía estaba muy débil después de su enfermedad, apoyándose en el respaldo del asiento de adelante para mantener el equilibrio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. Un fuego de dolor y determinación. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Siéntate». El doctor dijo que no te alteraras. Valeria se abalanzó, tratando de ayudarla a sentarse. Pero Carlota apartó la mano de su hija de un manotazo tan fuerte que Valeria se tambaleó. Miró directamente a los ojos de su propia hija, una mirada tan dolorosa como si le estuvieran arrancando las entrañas. «Apártate, Valeria. La farsa ha terminado». La señora Carlota se volvió hacia el juez. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. «Señoría, tengo pruebas. Pruebas reales, no teorías. Por favor, permítame presentarlas». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El juez frunció el ceño y luego asintió, dándole permiso. La señora Carlota sacó temblorosamente su teléfono personal de su bolso y se lo entregó al abogado Esteban. «Este es un video que grabé en el hospital, anteanoche. En ese momento, mis 2 hijas devotas vinieron a visitarme. Pensaron que todavía estaba en coma por los sedantes, pero Dios me permitió despertar justo a tiempo para escucharlo todo». La gran pantalla se iluminó de nuevo. La escena en el video era una habitación de hospital de primera clase. El monitor cardíaco pitaba rítmicamente, bip, bip, un sonido fríamente escalofriante. La cámara estaba colocada en un ángulo bajo. Probablemente la señora Carlota la había escondido debajo de una manta o almohada, grabando hacia el techo, y los rostros de las 2 personas de pie junto a la cama eran Valeria y Renata. Renata caminaba de un lado a otro, con una expresión de ansiedad e inquietud. Siseó: «Estás loca, Valeria. Fue por tu descuido que la vieja bruja de Alma escuchó la llamada y todo se arruinó. Ahora el paquete de veneno ha desaparecido y Carlota está viva y coleando. Si la policía encuentra al tipo que nos vendió el veneno, estamos acabadas». Valeria en el video mantenía una calma aterradora. Estaba pelando una manzana, el cuchillo afilado deslizándose sobre la piel roja y brillante. «Cállate, Renata. No entres en pánico como una gallina sin cabeza. Ya lo he pensado todo. Le he echado toda la culpa a la vieja Alma. La policía encontró sus huellas dactilares en la copa. No tiene escapatoria». Renata se detuvo. Su voz temblaba de miedo. «Pero el problema es el dinero. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar la deuda? Si Alma va a la cárcel, ¿de dónde sacaremos los 2 millones de pesos del seguro? Los prestamistas ya lo dijeron.
Si en 3 días no hay dinero, me cortarán la mano. Toda la sala contuvo la respiración. La cruda verdad sobre la deuda y el complot para incriminar a otra persona fue confirmada por la boca de las propias culpables. Vi el rostro de Valeria en la sala del tribunal ponerse blanco como el papel. Intentó abalanzarse para arrebatar el teléfono, pero fue detenida por los guardias del tribunal. En el video, Valeria dejó de pelar la manzana. Se giró para mirar a su hermana. Sus ojos fríos brillaban bajo la luz de neón del hospital. Su voz resonó, tan cruel e insensible que helaría la sangre de cualquiera que la escuchara. Si la vieja Alma va a la cárcel, todavía hay otra manera. ¿Qué manera?, preguntó Renata con urgencia. Héctor. Valeria sonrió con desdén, con la misma naturalidad con la que se habla de comprar un juguete. Obligaré a Héctor a contratar una póliza de seguro de vida a su nombre, conmigo como beneficiaria. Le diré que es para asegurar el futuro de la familia después del shock de su madre. Héctor me obedece en todo, firmará. Renata dudó. ¿Y luego qué? Y luego lo enviaré a encontrarse con Dios un poco antes, dijo Valeria, con voz gélida. Un accidente de coche o una intoxicación alimentaria. Comendiese, algo simple. En ese momento, el dinero de su seguro será nuestro, y será mucho más que los 2 millones de pesos de la vieja Alma. Dios mío, un grito de horror resonó por toda la sala. Los miembros del jurado se taparon la boca, sin poder creer lo que oían. Los espectadores se estremecieron. El video terminó con la risa enfermiza de Valeria y el suspiro resignado de Renata. En la sala del tribunal, el espacio pareció romperse. Me volví para mirar a Héctor. Mi hijo estaba sentado inmóvil en su silla, con los ojos muy abiertos, su rostro tan pálido como el papel. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Acababa de escuchar a la mujer con la que compartía su vida, la mujer por la que había traicionado a su propia madre para proteger, planeando asesinarlo de la manera más despiadada. El mundo de mi hijo se derrumbó ante sus ojos. La señora Carlota estaba de pie en medio de la sala. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas de maquillaje. Se volvió para mirarme, luego a Héctor. Su voz ahogada. Lo siento, Alma. Lo siento, Héctor. He dado a luz a monstruos. Respiró hondo, tratando de contener un sollozo, y luego continuó, dirigiéndose al juez, palabras arrancadas de las entrañas sangrantes de una madre. Señoría, no hay dolor más grande que el de una madre que debe enviar a sus propios hijos a la cárcel, pero no puedo quedarme en silencio. He tolerado su vanidad durante demasiado tiempo. Si no me levanto hoy, mañana, la próxima víctima será mi yerno, o incluso yo misma, cuando ya no sea útil. Prefiero ser la madre de prisioneras con conciencia que la madre de asesinas a sangre fría. La señora Carlota se desplomó en su silla, llorando desconsoladamente. Su fuerza se había agotado después del castigo más doloroso de su vida. Arréstenlas de inmediato. El juez golpeó el mazo, dando la orden con firmeza. La policía se abalanzó. El chasquido metálico de las esposas sonó seco. Valeria gritó histéricamente, luchando como un animal herido. Miró a su madre con furia, gritando maldiciones venenosas. Vieja loca, lo has arruinado todo. ¿Por qué no te moriste y ya? Renata, por otro lado, temblaba, llorando y suplicando perdón, echándole toda la culpa a su hermana. La escena era caótica, vergonzosa y humillante. Las 2 señoritas elegantes y altivas de antes ahora eran arrastradas como las criminales más peligrosas. Al pasar junto a Héctor, Valeria aún intentó volverse y gritar: «Héctor, sálvame, me amas. No dejes que me lleven». Héctor levantó lentamente la cabeza. Miró a su hermosa esposa esposada. En sus ojos, el amor ciego había desaparecido, reemplazado solo por la repugnancia y el dolor extremo. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta en silencio, hundiendo la cabeza entre las manos, sus hombros temblando. El llanto de un hombre, ahogado y trágico, resonó en la sala del tribunal, sonando como el estallido de un corazón roto. Miré a mi hijo, mi corazón se retorcía. La pesadilla había terminado para mí, pero para Héctor, quizás el infierno en la tierra acababa de comenzar. El precio de la debilidad y la traición a la familia lo estaba pagando con su propia alma destrozada. Esteban y Emilio se acercaron a mí. El joven policía me puso una mano en el hombro y susurró: «Se acabó, señora Alma. Se ha hecho justicia». Asentí, las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de liberación. Miré a la señora Carlota, que estaba sentada con la cabeza gacha en la distancia. 2 madres ancianas,
en lados opuestos de la batalla, pero compartiendo el mismo dolor desgarrador por sus hijos. El sol brillante del mediodía de México caía directamente sobre los escalones del juzgado, intenso pero radiante. Respiré hondo. El aire exterior, aunque lleno de polvo y del ruido de las bocinas de los coches, me pareció más dulce que cualquier perfume caro. Era el olor de la libertad. La gran puerta detrás de mí se cerró, encerrando las conspiraciones, las mentiras y también los años inocentes de mi vida. Bajé los escalones, cada paso ligero como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. Mamá, mamá. Una llamada familiar resonó, pero esta vez me hizo estremecer en lugar de sentir el calor de antes. Héctor corrió desde el estacionamiento. Su traje estaba desaliñado, la corbata aflojada, los ojos hinchados y rojos. Corrió hacia mí, y justo en medio de la multitud, mi hijo se arrodilló sobre el pavimento caliente. Mamá, lo siento, me equivoqué. Por favor, mamá, perdóname. Héctor lloraba mientras intentaba agarrar el dobladillo de mi vestido. Sollozaba como un niño, explicando que Valeria lo había manipulado, que estaba ciego por amor a su esposa, que tenía miedo y por eso la había seguido. Todavía soy tu hijo. Ahora que Valeria está en la cárcel, solo te tengo a ti. Empezaremos de nuevo. De acuerdo, mamá. Te llevaré a vivir conmigo. Te cuidaré. Retrocedí un paso, apartando fríamente mi vestido de su mano desesperada. Miré la cabeza de mi hijo, a quien una vez había llevado en mi vientre y por quien había ahorrado cada peso para criarlo. Ante mí ya no estaba la imagen del dulce Héctor de antes, sino la del hombre que se había parado ante el tribunal y había dicho: «Llévensela». «Levántate, Héctor», dije, mi voz extrañamente tranquila. «No ensucies las rodillas de un hombre adulto». Héctor levantó la vista, mirándome aturdido. «¿Mamá?» «No me llames más mamá». Lo miré directamente a los ojos, mi mirada seca, sin una sola lágrima. «Héctor, el agua derramada nunca se puede recoger. Lo mismo ocurre con el amor de una madre. En el momento en que elegiste ponerte del lado de la mujer que quería matar a tu madre, en el momento en que deseaste meterme en la cárcel para proteger tu falso honor, el hijo que yo tenía murió. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás abandonando?». Tartamudeó, su rostro pálido como la cera. «Yo no te abandoné. Fuiste tú quien me desechó primero». Apreté mi viejo bolso en mi mano. «A partir de ahora, vive tu vida. Serás responsable de tu propia felicidad y de tu propio sufrimiento. No tengo un hijo tan débil, cobarde y cruel como tú. Te deseo suerte con el dinero del seguro, que afortunadamente sigues vivo para disfrutar». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, decidida y sin mirar atrás ni una sola vez. Los gritos desesperados de Héctor resonaron detrás de mí. «Mamá, no te vayas, te lo ruego». Pero mi corazón se había cerrado. El perdón es un regalo, y él no merecía recibirlo, al menos no ahora, y no de mí. Tomé un taxi y fui directamente al hospital privado donde la señora Carlota estaba finalizando los trámites para su alta. Estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando la ciudad a lo lejos. Parecía haber envejecido 10 años en solo unos días. Cuando me vio entrar, intentó levantarse, pero me acerqué rápidamente. Le puse una mano en el hombro y le indiqué que se quedara sentada. «Señora Alma». La voz de la señora Carlota era ronca. «Gracias», le dije sinceramente, tomando su mano delgada. «Gracias por tener el valor de decir la verdad. Gracias por salvarme la vida». Carlota negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Yo no te salvé a ti, Alma. Salvé mi propia conciencia. Y salvé la poca humanidad que quedaba en mis 2 hijas malvadas. Nosotras, 2 mujeres, una rica y otra pobre, ahora compartíamos el mismo dolor profundo, el dolor de perder a nuestros hijos. Mi hijo no estaba muerto, sus hijas tampoco, pero habían muerto en nuestros corazones de la manera más dolorosa. Ambas somos madres fracasadas, ¿no es así?». Carlota sonrió con amargura. «No», sonreí, apretando suavemente su mano. «Somos madres que amamos con todo nuestro corazón. Su corrupción fue su elección, no nuestra culpa. Ahora tenemos que seguir viviendo. Vivir para nosotras mismas, señora». Nos abrazamos. Un abrazo lleno de empatía y apoyo entre 2 mujeres solitarias en medio de la vida. Dejé el hospital con la promesa de visitarla a menudo, para que 2 ancianas pudieran tomar el té juntas y consolar las cicatrices de sus corazones. Una semana después,
Estaba regando mis cactus en el porche de mi pequeño apartamento cuando un coche de policía se detuvo frente a la puerta. Mi corazón dio un vuelco por reflejo, pero cuando vi que era Emilio quien bajaba del coche, sonreí radiantemente. El joven no llevaba uniforme, sino una sencilla camisa blanca, y en sus manos sostenía una caja de pan dulce que olía delicioso. «Hola, señora Alma. Este cactus ha florecido maravillosamente». Emilio sonrió y saludó. «Entra, joven». Abrí la puerta apresuradamente. «¿Qué viento trae a mi Salvador por aquí hoy?». En mi pequeña pero ordenada sala de estar, le preparé a Emilio una taza de café caliente con canela. La tomó, inhaló el aroma y me dio la buena noticia. «Me han ascendido, señora. Gracias a su caso y al desmantelamiento de la red de prestamistas relacionada con las hermanas, el departamento de policía me ha ascendido a la brigada de homicidios». «Oh, gracias a Dios. Felicidades», aplaudí, tan feliz como si mi propio hijo hubiera tenido éxito. «Te lo mereces, Emilio. Eres un buen policía, una persona con un corazón de oro». Emilio sonrió, pero luego su sonrisa se desvaneció un poco. Hizo girar la taza de café en sus manos, dudando si hablar. «Señora Alma», murmuró, «en realidad vine hoy, porque tengo algo personal que preguntarle». «¿Qué es? Dímelo». Emilio me miró. Sus ojos oscuros brillaban con sinceridad y un anhelo de amor. «Mi madre murió de una enfermedad grave cuando yo era pequeño. Mi padre se fue hace mucho tiempo. Todos estos años he estado solo, volviendo a casa del trabajo para enfrentarme a 4 paredes. Conocerla, escuchar su historia, que me llamara hijo en la cárcel, me hizo sentir un calor inmenso. Respiró hondo para armarse de valor. Si no le importa, ¿podría adoptarme? Sé que no soy rico como Héctor, solo soy un policía humilde, pero prometo protegerla. Nunca dejaré que nadie la intimide de nuevo. Quiero comer las comidas que usted cocina. Quiero llamarla mamá». Me quedé atónita. La taza en mi mano tembló ligeramente. Miré al joven extraño frente a mí. No era de mi sangre, nunca lo había criado un solo día. Pero cuando estuve en problemas, él fue el único que me tendió la mano. Cuando el mundo entero me dio la espalda, él fue el único que confió en mí. Lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas. Me di cuenta de una verdad simple pero profunda. La familia no es necesariamente de sangre. La familia son las personas que eligen quedarse a tu lado cuando llega la tormenta, las que te aprecian y te protegen incondicionalmente. Abrí los brazos y abracé a Emilio con fuerza. «Hijo tonto, no me importa que seas pobre. Solo me preocupa que pienses que esta vieja es senil. Gracias, mamá». Emilio me abrazó con fuerza, su voz ahogada por la emoción. En esa pequeña habitación, el olor a pan dulce y el aroma del café se extendieron, cálidos y pacíficos. Había perdido al hijo que di a luz, pero Dios me había compensado con otro hijo, un hijo de devoción y justicia. Mi vida, después de la gran tormenta, finalmente había encontrado su arco iris. Queridos amigos, mi historia llega a su fin. He pasado por todas las emociones, desde la humillación y el dolor hasta la desesperación absoluta, y finalmente, la serenidad. Sentada aquí, con mi té de la tarde, quiero compartir con ustedes algunas lecciones que tuve que aprender con sangre y lágrimas. Primero, a las que son madres. El amor maternal es sagrado, es sacrificio, pero por favor, nunca sacrifiquen ciegamente hasta el punto de perderse a sí mismas. Recuerden que, para proteger a sus hijos, primero deben protegerse a ustedes mismas. Establezcan límites personales claros. No dejen que sus hijos piensen que su sacrificio es algo que se da por sentado, que es infinito. Nunca entreguen todos sus bienes, su poder o las decisiones sobre su vida a sus hijos si no están seguras de su carácter. Amar a un hijo es instinto, pero amarse a una misma es sabiduría. Segundo, a los hijos. Su pequeña familia es importante. Su cónyuge es la persona que los acompañará hasta el final de sus días. Eso es cierto, pero nunca, para complacer a su pareja o por vanidad, pisoteen a sus padres. Nunca comparen a sus padres con los de otros. El equilibrio entre la familia de origen y la propia es un arte de vivir, no una elección de abandonar una por la otra. Recuerden, solo tienen una madre y un padre. Una vez que se han ido, arrepentirse como mi hijo Héctor será demasiado tarde. Tercero, quiero enseñarles una lección sobre la codicia. Como pueden ver, el dinero puede comprar ropa bonita, coches de lujo, mansiones,
pero también puede comprar la conciencia. La codicia es como el agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Valeria y Renata, por querer enriquecerse rápidamente, por un falso sentido del orgullo, cayeron en el crimen, dispuestas a matar a sus seres queridos para obtener un beneficio. El egoísmo y la codicia sin fondo son el veneno más potente. No solo matan los lazos familiares, sino que también matan el alma de quien los posee. No dejen que el dinero los controle. Sean ustedes quienes controlen el dinero. Y por último, para aquellos que buscan el valor de la familia. A veces, las personas de nuestra misma sangre son las que más nos hieren, y los extraños nos brindan el calor de la familia. No se aferren a relaciones tóxicas solo por el bien de los lazos de sangre. La verdadera familia es donde te sientes seguro, amado y respetado. Abran sus corazones, aprecien a quienes los tratan bien, porque esa es la familia a la que pertenece su alma. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.